Dialogar con el ELN para buscar la paz ha sido una tarea infructuosa de varios gobiernos y siempre existieron unas líneas rojas que no se podían cruzar en esas negociaciones. En el momento más complejo de los esfuerzos del gobierno Petro con la guerrilla, esta lo obliga a exponer los detalles de una propuesta confidencial que le hizo, que genera mucho debate y que el ELN sabe que toca en la médula de la sociedad: negociar el trasfondo de una reforma a la economía colombiana que involucra al empresariado. ¿Puede el gobierno sentarse a hablar con un grupo al margen de la ley sobre cómo transformar la economía sin consultar al pueblo? Hoy es viernes 16 de agosto. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, el avance de algunas noticias de las últimas horas. A la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro para superar la crisis política venezolana luego de los cuestionados resultados de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le respondió diciéndole: jamás voy a dar opiniones de qué debe hacer Colombia para superar la guerra, que está terrible. Jamás con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono, dijo el régimen de Maduro durante este jueves en una alocución. Esto fue horas después de un trino del presidente Gustavo Petro que también causó mucha polémica por su parte, porque dijo: de Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. La experiencia del Frente Nacional Colombiano es una experiencia que, usada transitoriamente, puede ayudar a la solución definitiva. Todo este tema del Frente Nacional y lo histórico que representa esa referencia ha generado bastante discusión en diferentes sectores políticos. La economía colombiana registró un crecimiento de 2,1% en el segundo trimestre. Esto impulsado por el agro y por el sector público, según informó el DANE en su informe mensual. Actividades de entretenimiento, por ejemplo, aumentaron 11,1% y la agricultura 10,2%. Esto jalonó un comportamiento positivo de la economía en ese periodo. Sin embargo, se dice que de esos 12 sectores informados, 2 son los sectores que explican ese crecimiento del Producto Interno Bruto. Primero está el agro, pero también el crecimiento de la rama de la administración pública, la defensa y la educación y actividades de la salud humana de parte de la entidad estatal. Eso significa que hay un aporte muy grande del crecimiento en sí mismo de lo administrativo del país. Un juez exoneró al poderoso empresario Julio Herlein de lo que se le señalaba, que era la creación de una maquinaria criminal de compra de votos en la costa Caribe que habría beneficiado al clan Char, a los políticos, los hermanos Char en la costa Caribe, según lo había denunciado la senadora entonces y hoy prisionera en una cárcel, Aida Merlano. Según el juez, las versiones de la ex senadora son muy contradictorias y un video habría sido clave en su decisión. Sin embargo, ya de parte de Merlano, de su defensa, hubo una apelación al fallo. En una situación muy incómoda puso el ELN al gobierno en una relación que ha sido muy compleja en búsqueda de una eventual paz con este grupo armado, pero tras un traspié tras otro, valga la redundancia, de repente el ELN le dice al gobierno: cuente cuál fue la propuesta que ustedes nos hicieron, cuéntenle al país. El presidente respondió y aquello gira en torno a temas como un término como la reforma económica. ¿Qué significa todo esto en este escenario? ¿De qué estamos hablando? Estamos con Mateo García, su editor de Política del Tiempo. Carlos, un saludo y un saludo muy especial también para todos los que nos escuchan en este nuevo episodio del Café de hoy. ¿A qué se refiere el presidente con una reforma económica hablándola con el ELN?
Bueno, digamos que comenzar con un poco de contexto. El proceso de paz con el ELN, ya a 2 años desde que se inició este gobierno, ha tenido algunos avances, ha tenido algunos logros, como el cese bilateral del fuego, con este grupo más largo que se ha firmado. El mismo presidente Gustavo Petro firmó ese cese bilateral del fuego con Antonio García, el máximo comandante del ELN, en La Habana, Cuba, y se dieron la mano. Y bueno, cuando sucedió eso, el país pensó, va por buen camino este proceso de paz, que negociar con el ELN es muy complicado. Las negociaciones con ellos son lentas, complicadas. Ellos históricamente han sido muy complicadas las negociaciones con ellos. Y hubo ya, después de varios detonantes, varias crisis, hubo una que fue fundamental, y es que el gobierno inició unos diálogos regionales con una estructura del ELN en Nariño. Eso se considera tal vez una disidencia del ELN en Nariño, y al ELN no le gustó para nada que el gobierno estuviera negociando con ellos. Ahí empieza la crisis más grande del ELN, se congela un poco la mesa de negociación, se vence el cese bilateral del fuego, se venció a comienzos de este mes, y el gobierno dice, bueno, nos roguemos el cese bilateral del fuego, sentémonos a negociar otra vez, y el ELN le dice, sí, está bien, hagámoslo, pero lo hacemos si usted nos saca de la lista de grupos armados organizados. Emita un decreto y sáquenos de esa lista. Y el gobierno dice, no, pero ¿para qué? Eso no tiene ninguna implicación. El ELN sigue insistiendo en que lo tienen que sacar de esa lista para destrabar las negociaciones, y el gobierno lo que hizo fue enviarle una propuesta confidencial al ELN diciéndole, mire, negociemos sobre esto, démosle prioridad a este punto en la negociación, pero y así destrabamos la negociación. Eso fue el sábado, y ya había quedado, pero el ELN sorprende con un comunicado este miércoles en el cual prácticamente reta al presidente Gustavo Petro y le dice, presidente, pues dé la cara al país y cuéntele al país cuál fue nuestra propuesta, cuál fue la propuesta confidencial que nos enviaron. Y el presidente Gustavo Petro, unas horas después, más o menos a la 1 de la mañana, a la 1 de la madrugada de este jueves, lo publica en su cuenta de X y dice, sí, les cuento cuál es la propuesta secreta y confidencial que le enviamos a la guerrilla, y se trata de hacer una negociación sobre los temas económicos, que es uno de los puntos principales del acuerdo de paz con el ELN, de la agenda que se tiene pactada ya con este grupo, pero el presidente Gustavo Petro dice, no, realmente a esta gente no le interesa eso, y se nota que no le interesaba este punto. Hasta ahí este es como un punto de la historia que el gobierno trata de desenredar estos diálogos. Le envía una propuesta al ELN, que está muy interesado en eso, siempre había dicho que estaba muy interesado, y el ELN básicamente desprecia esa propuesta, y es un gesto muy complicado, o que deja mucho que desear el reto que le hace la guerrilla al presidente Gustavo Petro, que realmente lo asumió bien. Eh, en la mañana de este jueves, Vera Grave y Iván Cepeda dan una rueda de prensa y dicen que no, pues que no había ningún misterio en este tipo de negociación, que hay unos temas que lo hicieron así, de esa manera, pero que no era ningún misterio realmente, pero sí ha dado mucho de qué hablar, porque negociar el modelo económico del país con un grupo guerrillero y un grupo terrorista no cayó para nada bien, y como antecedente está que con la negociación de paz con las FARC fue un tema que Juan Manuel Santos jamás tocó. Entonces, esa era una línea roja que advirtió Santos que no iban a cruzar, y así sucedió, no la cruzaron. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿hasta dónde está dispuesto el presidente Gustavo Petro a negociar, y a qué temas de la sociedad colombiana negociar con este grupo que está conformado por 5.000, 10.000 personas, que si bien hacen mucho, mucho daño, hasta dónde está dispuesto el presidente Petro a llegar para sacar adelante este proceso de paz? De acuerdo, Mateo, ese punto es fundamental, y es qué tiene que decidir o de qué manera el ELN podría de alguna forma tener una voz sobre cómo en una reforma económica el Estado tiene una relación con el empresariado. Estamos en un momento de reactivación económica, ese es el discurso en este momento, el de la reactivación económica, y buscar también cómo las empresas se fortalecen para pues, todos los retos económicos que vienen, y de repente se plantea una reforma vista desde el punto de vista de una mesa de diálogo con un grupo armado. Es decir, hasta qué punto un grupo armado puede tener una injerencia en la actividad económica y en esa reactivación del país. Claro, es un tema realmente muy sensible.
La reforma agraria que plantea el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC realmente es muy amplia, muy grande, muy macro, pero no toca tan de frente estos temas. Y la reforma agraria, si vemos cómo se distribuye mejor la tierra, todo eso es a través de procesos con el Congreso que se vienen adelantando, se creó la jurisdicción agraria, entonces son muchos, son como algunos contextos diferentes y uno no entiende realmente por qué el gobierno le abre la puerta al ELN y le dice, bueno, sentémonos a negociar esto. Lo que decían Iván Cepeda y Vera Grave es que lo que hicieron fue decirle al ELN que le den prioridad a esto y que lleguen a un acuerdo en materia económica para destrabar el proceso de paz, que es realmente al ELN siempre ha interesado ese punto económico. Pero sí deja muchas dudas por qué se van a sentar a negociar como el modelo económico del país con esta gente, cuando realmente no se debería tocar ahí, es un asunto que se debe tocar en un escenario natural que puede ser el Congreso de la República, tal vez con los gremios, con todo, pero no es un acuerdo que se hace entre el gobierno y un grupo guerrillero y terrorista. Y por lo que exige el ELN, ellos también tienen claro que el hecho de que el presidente haya puesto eso sobre la mesa es escandaloso, en la medida en que le dice cuéntenle al país. Es decir, el grupo armado también es consciente. Estamos en la línea de especulación, obviamente, pero el grupo armado está jugando con esa información. Saber que para el país es tremendamente impactante que el presidente haya puesto esa propuesta. Claro, el ELN también de alguna manera está jugando a la negociación. Ahora, habría que remitirnos a los manuales y a las guías de negociación, porque realmente el ELN es experto en esto, en dilatar, en hacer, en hacer quedar un poco mal al gobierno y al Estado con este tipo de cosas. Si bien el gobierno reacciona bien, el presidente Gustavo Petro, él mismo da la respuesta y dice, bueno, si quiere que le contemos al país, lo cuento, no tengo ningún problema, dice el presidente Gustavo Petro, pero realmente el ELN no tiene nada que perder. Ellos están bien donde están. La información que hay es que de alguna manera se han fortalecido, han estado bien, han estado comiendo bien en los últimos años. Entonces, de alguna manera, el no tiene nada que perder y el presidente Gustavo Petro sí tiene mucho que perder porque una de sus banderas y de sus programas de gobierno es la paz total. Y si terminamos en el 2026 y no hay un acuerdo con la guerrilla del ELN 4 años después de negociación, va a ser un fracaso realmente en la política de paz. Mateo, de todos modos, en estos días también el ELN ha dicho un montón de cosas y una de esas es que la retiren de la lista de grupos organizados que es al margen de la ley que pues al final de cuentas es lo que son, ¿no? Es decir, ¿qué significa y por qué esa insistencia tan tremenda? Porque no es la primera vez que lo dicen, ya han venido hablando de este tema desde hace rato, de que lo saquen de esa lista. Bueno, de alguna manera ellos lo que buscan es que no los junten con otros grupos que hacen parte de esta lista. El ELN siempre, por así decirlo, se ha creído de mejor familia en cuanto a los grupos guerrilleros. También sucedía cuando estaban con las FARC, pues ellos crean que son una guerrilla distinta y también ahí como los mezclan un poco con las disidencias de las FARC, ahí con gente como Iván Mordisco, ellos dicen, no, nosotros no estamos ahí. El problema es que la ley 418, que es bajo la cual se sustenta toda la política de paz total, contempla negociaciones con este tipo de grupos o contempla entonces sometimiento con estructuras como el Clan del Golfo. Entonces, pues no hay otra clasificación, no hay otra clasificación. Algunos analistas sí dicen que lo que puede buscar el ELN al que lo saquen de ese grupo es como un tratamiento diferencial a la hora de combatir. Tal vez un cambio en los bombardeos, en el tipo de armamento que se puede usar contra ellos, pero realmente el ELN está reconocido como un grupo subversivo y el gobierno lo reconoce como un grupo guerrillero y tiene todas las garantías, el derecho a la subversión y todo eso del derecho internacional. Entonces, si no se entiende bien qué busca el ELN, hay algunos que dicen que lo que quiere hacer es presionar al gobierno y decirle, haga esto, porque nosotros queremos que lo hagan, pero no se conoce bien los efectos y los alcances realmente que pueda tener que el gobierno lo saque de esta clasificación. Entonces, tal vez lo que está intentando el ELN o lo que está negociando está mirando
poder de negociación y ver cómo queda parado con el gobierno y qué tan fácil puede ser negociar con el gobierno. Entonces ahí sí ya habrá que, y remito otra vez, vuelvo a insistir que habrá que remitirnos es a los manuales de negociación, a ver qué dicen sobre esta fase de la etapa y cuáles son las intenciones del ELN. Mateo, entonces en este proceso o en estos inicio de conversaciones que están probablemente, se puede decir que están heridos casi mortalmente, ¿qué viene? Es decir, ¿cuáles son las posibilidades, las alternativas que tiene una eventual conversación, continuación de esa conversación o retomar las posibilidades de conversar? Bueno, la verdad, hoy hay más incertidumbre y más dudas sobre lo que pueda pasar. Cada vez son más los sectores que dicen que, pues, que aprovechando que no hay cese del fuego, hay que intensificar y realmente hacer las acciones permitidas y las acciones por parte de la fuerza pública, ya que si la negociación no les está funcionando con la ELN, entonces sería intensificar el conflicto. Ahora hay otros sectores que dicen, no, hay que buscar una salida porque es que miremos lo que está pasando en el Chocó con el paro armado del ELN y la población campesina y la ciudadanía son los más afectados. De hecho, se reportó en las últimas horas la muerte de una bebé en Chocó por falta de asistencia médica. Entonces, también hay que mirar un poco las dos caras de la moneda, pero el gobierno definitivamente sí tiene que tomar decisiones porque se le está acabando el tiempo. Se le está acabando el tiempo. No hay grandes avances, ya 2 años de negociaciones y le quedan prácticamente año y medio a este gobierno para concretar algo porque como están las cosas no se sabe quién va a llegar a la Casa de Nariño en 2026 y si no se llega a un acuerdo antes del 2026, si llega un gobierno de derecha, llega y acaba todo lo que se ha logrado con el ELN, entonces también el gobierno tiene como más que perder que la misma guerrilla porque la guerrilla lleva años en esas y no le ha interesado nunca hacer un proceso de paz serio. Entonces, hay en ese momento más dudas que certezas y la pelota de alguna manera está en las manos de la guerrilla. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar después del lunes festivo, el martes. Podcast El Tiempo.